Buenas tardes, hermanos, amigos. Bienvenidos nuevamente para escuchar el Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios, así es nombrado en las Escrituras. El Señor nos prometió a nosotros los creyentes que Él vendría pronto, vendría a buscar a su pueblo, a su iglesia. Juan 14, capítulo 1, del 1 al 6, y nos mostró el camino, que Él era el camino para llegar a la casa de Dios, a la casa del Padre, de nuestro Padre. Y también, antes de subir al cielo, después de entregar su vida, o sea, cuando Él entrega su vida y resucita entre los muertos, y antes de subir al cielo, Él le dice a su pueblo que estaba allí que iba a regresar. Así dijeron los ángeles que estaban con ellos, que Jesucristo, así como fue tomado, así regresará. Y cada uno de nosotros, los creyentes, estamos esperando esa venida, esa gloriosa venida, como dice Pablo a Tito, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros la esperamos en las nubes, y en su segunda fase vendrá a la tierra, también en gloria. Así que esperamos nosotros la venida, y el apóstol Pedro en su epístola, segunda epístola, 3, capítulo 15, dice que la paciencia del Señor, o sea, del Señor no ha venido, y dice allí, tenemos que entender que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, es para la salvación. El Señor dice que no retarda su promesa, dice en el 3:10, segunda de Pedro, como alguno la tiene por tardanza, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo también en su epístola, Timoteo, 1 Timoteo 2:5, hablando sobre la oración, tenemos que orar, y dice que esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, que Él quiere que todos los hombres, Él desea que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino para llegar a Dios, no hay otro medio para reconciliarse con Dios, sino es a través de Jesucristo. El escritor a los Hebreos también habla de una salvación, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Capítulo 2, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande, anunciada primeramente por el Señor y luego por las que la oyeron? La salvación. También el Señor Jesucristo habló de los ángeles, el ángel, cuando el Señor nace, nos habla acerca de Cristo, que Él es el Salvador que ha venido al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo Jesús vino a salvarnos. Y el ángel le dijo a José en el sueño, cuando él iba a abandonar a su esposa María, pero el ángel le dijo que no, porque lo que en ella había sido engendrado por el Espíritu Santo era, y que tenía que llamar a este niño que iban a ser Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Hemos hablado palabra de salvación, la palabra salvación. Esta palabra salvación quiere decir librar algo, librar a alguien de un peligro. Si usted se está ahogando, alguien se está ahogando, se está desesperando, mueve sus manos, ¿verdad? Ahí está aleteando, desesperado, ya no puede más, y alguien ve su peligro y acude y saca a este hombre de allí, a esta mujer, la ha salvado. ¿Qué hizo este hombre? La ha salvado de morir ahogada. Eso quiere decir salvación, librar a alguien de un peligro que le amenaza.
Y si la Biblia nos habla tanto, Dios nos habla tanto de una salvación, la pregunta es, ¿en qué peligro nos encontramos? ¿En qué peligro se encuentra la humanidad? El gran peligro que se encuentra el hombre es delante de Dios por causa del pecado. Al ser Dios santo, al ser Dios justo, Él no tolera el pecado. El pecado debe ser castigado. Muchos piensan porque Dios es amor, no va a enviar a personas al infierno. Y hay personas que ni siquiera creen en el infierno. Dice Dios es amor y no creen en eso, porque Dios es amor. Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios nos dice que hay un infierno, hay un lago de fuego que fue preparado, fue hecho, fue preparado para el diablo, dice, y sus ángeles. Este lugar fue preparado, fue hecho por Dios. Y no solamente irá Satanás y sus demonios a este lugar, sino que también todos aquellos que no han sido salvos, aquellos que no han sido salvados. Si parten de este mundo, si alguien parte de este mundo sin salvación, su destino, su lugar, su eternidad será el lago que arde con fuego y azufre. El Señor Jesucristo habló de este lugar de el lago de fuego, y Él lo describió como un lugar de castigo eterno y un fuego que nunca se apaga. Mateo 25:41. Marcos 9:44 y Lucas 12:5. Dios dice que allí Dios echará a persona a este lugar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Dios es amor, pero Dios también es santo. Dios también es justo. Y en su justicia, Él tiene que condenar al pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Dios no puede barrer nuestros pecados bajo la alfombra y olvidarse de ellos, porque Él es justo. Él ha dictado sentencia. El alma que pecare, esa debe morir. Y todos nosotros hemos pecado. Si Adán con un solo pecado, piense usted en Adán, nadie está ajeno a esa historia. Adán pecó una vez y toda la raza humana se condenó con él. Nos condenamos. El pecado entra en el mundo, dice Pablo a los Romanos 5:12, por un hombre, por Adán. Y por el pecado entró la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, separados, lejos de la presencia, de la gloria de Dios. Porque el pecado, dirá Isaías 59:1 y 2, hacen división, separan al hombre de Dios. No importa lo bueno que seamos en este mundo, no importa lo benefactor que seamos, lo que usted sea, cuánto dinero sacrifique para una buena causa. Si usted no ha sido salvado, usted está destituido de la gloria de Dios, es objeto de la ira de Dios. Esa es la verdad bíblica, es la verdad de Dios. Y Dios quiere que todos nosotros sepamos esta verdad. Dios nos ama y Él quiere que sepamos en qué condiciones nos encontramos ante Él.
Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Su palabra es verdad. Su palabra nos muestra quién es Dios, al Dios que nos creó, al Dios que un día tendremos que estar en su presencia, que es un Dios santo, un Dios justo, un Dios terrible en ira. Ya lo ha mostrado en los tiempos de Noé y en Sodoma. Job dirá que él muestra su ira contra la iniquidad a través del torbellino y la tempestad, y eso dice que es el borde de su poder, porque su ira, dirá Nahum, se derrama como fuego. Delante de él tiembla la tierra. ¿Y quién podrá permanecer delante de su ira? El hombre no puede escapar de la ira de Dios por sus propios medios. Nosotros no podemos escapar de la condenación por haber pecado. Usted y yo hemos pecado. Adán una sola vez, nosotros una y otra vez. Si empezamos a contar nuestros pecados, se multiplicarían más que la arena. Que llegarían a la presencia de Dios. Pero nosotros no tomamos en cuenta esto. Dios nos advierte quién es Él y en qué condiciones estamos delante de Él. Está el hombre que no ha sido salvado. Si usted parte de este mundo sin salvación, no hay nada más que hacer. Su destino final será la condenación del infierno. Hemos oído que la paciencia de Dios es para salvación. Él no retarda su promesa porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y por eso Él nos ha mandado un Salvador, nos ha dado un Salvador, que es Cristo el Señor, anuncia el ángel cuando Él nace. Y que Él nos salvará de nuestros pecados. Él nos salvará de las consecuencias que acarrean nuestros pecados, que es la ira de Dios, el castigo eterno, que es el desamparo de Dios. Él viene al mundo para salvarnos, para rescatarnos de esta condición en que nos encontramos por causa de nuestros pecados. Él conoce nuestra vida. Salmo 139 dice que Dios nos ha examinado y nos conoce. Él entiende nuestros pensamientos de lejos, que aún ni la palabra está en nuestra boca, Él la sabe. O sea, dirá que debemos meditar en estas verdades, que nuestro pecado está delante de Dios. Y que debemos buscar a Dios antes que venga el día de la ira. Nahum 1:18 dice, y capítulo 2:1, dice, hombre sin pudor, tú que no tienes deseo por Dios, que nos anhela a Dios, medita. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como un tamo. La paciencia del Señor es para salvación, por eso no ha venido. Y Dios en su palabra dice que el hombre debe meditar antes que tenga efecto ese día o el día de la muerte, donde la puerta se cerrará de salvación. Porque dice que ni su oro ni su plata podrá salvar al hombre de la ira de Dios. Jeremías dirá que el hombre debe huir, debe salvar su vida de la ira de Dios. ¿Y cómo podemos escapar? Aferrándonos al amor de Dios. Aferrándonos al amor de Dios, exhibido allí en la cruz. Dios nos ha amado. Dios nos ha mostrado su amor, dándonos a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo,
Pues de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Dios lo envía al mundo, dice, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvarle a usted, para salvarme a mí. Él lo ha enviado para eso. Y para salvarme, Él tuvo que ir a la cruz, Él tuvo que morir. Al morir Cristo voluntariamente allí en la cruz, Él asume completa responsabilidad por nuestros pecados, por los pecados suyos y por mis pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él mismo lo llevó en su propio cuerpo. Allí en la cruz, dirá el apóstol Pedro. Y los pecados acarrean condenación, separación. Y Él sufre el castigo que nosotros pecadores merecíamos. Jesucristo no cometió pecado. Jesucristo no hizo pecado. Judas dijo, yo entregué sangre inocente. Aquel monarca, Pilato, dijo, yo no hallo delito en este hombre. Los apóstoles que tuvieron con ellos día y noche por 3 años, dijeron, no hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufrían, no amenazaba. Y el profeta agrega, sino que oraba por sus transgresores. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios que nos amó y se entregó por nosotros. El Hijo de Dios, Jesús. Él no es un hombre cualquiera. Él es mucho más que un hombre. Aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, no es una criatura del tiempo. Él es el autor de todo lo creado. Todas las cosas por Él fueron hechas, dirá el apóstol Pablo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el heredero de todas las cosas. Y Él es el creador de todas las cosas. Y Él es el sustentador de todas las cosas. Jesucristo es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo lo presenta a los filipenses como aquel que es igual a Dios. Él diciendo, él siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Él existiendo de una manera continua e inmutable, con la misma, en el mismo estado de Dios, con la misma sustancia de Dios. Es decir, Dios, Cristo y Dios son iguales, son equivalentes. Son uno, en esencia. Tienen la misma potencia, la misma omnisciencia, la misma omnipresencia, el mismo amor, la misma justicia, la misma santidad. Él dijo allí en Juan, yo y el Padre uno somos. Jesucristo es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, pero en Él habita toda la plenitud de Dios, encarnada en un cuerpo humano. Y Él es el Salvador nuestro. Él es nuestra buena noticia. Él es el corazón del Evangelio, de esta noticia de Dios para nosotros. Diciendo de esta verdad también el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios que el Dios de este siglo tiene enceguecido a los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le vean, para que no vean la luz del Evangelio.
de la gloria de Cristo, la luz del Evangelio. En el Evangelio brilla una luz. Y esa luz dice que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandece en nuestros corazones, en los creyentes, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios. La gloria de Cristo es la gloria de Dios. Dios y Cristo son iguales. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma, dirá el escritor a los hebreos, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Y Él, el que vino para morir, y Él es el que estuvo en la cruz, clavado, el que se dejó crucificar, porque Él tenía el poder de destruir a sus enemigos con el poder de su palabra. Pero Él se dejó, porque Él tenía que morir, ser nuestro sustituto, tomar nuestro lugar. Y allí en la cruz Dios lo hizo pecado, dirá el apóstol. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros pudiésemos ser declarados justos. Dios trató a Cristo como si Él hubiese pecado. Y de esa manera, Dios nos salva del castigo, castigando a su propio Hijo. La ira de Dios, el fuego de la ira de Dios cayó sobre Cristo. Toda esa ira, todo ese castigo que debíamos recibir nosotros, cayó sobre Cristo, para que ese castigo no cayera sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer el hombre? Reconocer quién es Dios. Es un Dios santo y justo, que no tolera el pecado. Y por lo tanto, como no tolera el pecado y nosotros somos pecadores, no hay escapatoria a través de nosotros mismos. Tenemos que reconocer, ser convencido por Dios, por su palabra. Dios nos dice que somos pecadores. Él conoce su vida, Él conoce mi vida, Él conoce aquellos pecados que usted ni se lo contaría ni siquiera a su mejor amigo, pero Dios sabe eso, Dios nos conoce. Y Dios quiere que nosotros vayamos a Él por medio de Cristo. Porque si vamos a Cristo, la sangre que derramó Cristo en la cruz, su vida entregada allí, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Los creyentes, nosotros podemos decir, Cristo nos amó, citando el texto de Apocalipsis 1:5. Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero si usted no ha acudido a Cristo, usted no ha sido limpiado de sus pecados. Aún sigue en sus pecados. Y si usted muere en sus pecados, su destino será el infierno. Morir en nuestros pecados significa pasar una eternidad, una ruina eterna bajo la ira de Dios, sufriendo el castigo de Dios. Y no es para meter miedo, esa es la verdad de Dios. Él no quiere que usted vaya allí. Él no quiere que ninguno vaya allí. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios es amoroso. Dios es bueno. Él está dejando que usted haga lo que quiera.
Pero no vaya a pensar que lo que está haciendo a él no le importa. Su paciencia, dice, es para guiarlo al arrepentimiento, citando Romanos capítulo 2, verso 1 al 5. Dios está esperándole. Su paciencia es para salvación. Pero si usted sigue endureciendo su corazón, Proverbio 29 dice, el que endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. El avisado ve el mal y se esconde. Dios nos muestra lo mal que estamos ante Dios y Él nos dice que vamos a Cristo, que nos refugiemos en Cristo y seremos salvos de la ira de Dios, de la condenación del infierno. No hay otra forma. La Biblia lo deja en claro. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo el apóstol a un carcelero. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es condenado, no será condenado. Pero aquel que no cree en Cristo ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Y cuando la muerte le sorprenda, va a experimentar la ira de Dios. ¿Y quién podrá dudar del amor de Dios si ha sido exhibido entre el cielo y la tierra? Nadie está ajeno a eso. Jesucristo vino al mundo, nació en Belén como un niño, pero él era Dios, manifestado en carne. Creció como un hombre, pero era Dios, hombre. Fue a la cruz, y allí en la cruz se entregó para morir. Murió por nuestros pecados. Fue castigado por nuestros pecados. Dios le castigó. No fueron los hombres, fue Dios que levantó su espada contra él para herirlo, dice. Y él fue herido por Dios y fue herido por causa de nuestros pecados. Fue herido por causa de nuestros pecados. Y él pagó la cuenta. Él dijo, consumado es, tetelestai. Y entregó su vida. Fue sepultado. Él murió. Prueba, fue sepultado. Derramó su sangre. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo sin vida. Él murió. Fue sepultado por dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Envolvieron su cuerpo en una sábana limpia con especies aromáticas y ahí él quedó. Pero al tercer día él resucitó de entre los muertos y estuvo con los suyos 40 días, mostrándose, enseñándole, y antes de subir al cielo, él les dijo que era necesario que él debía morir, ser sepultado y resucitar, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Así que vayan por todo el mundo y prediquen esta noticia. Prediquen el evangelio, prediquen la noticia. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. La puerta aún sigue abierta hasta que el Señor venga. Porque cuando el Señor venga, él mismo lo dijo, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, antes que el padre de familia se levante y cierre la puerta. Como los tiempos de Noé, la puerta se cerró y la oportunidad de salvación pasó. Antes que se levante el padre de familia y cierre la puerta, entonces vas a querer entrar. Recuerde lo que dice Hebreo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, usted no podrá escapar del juicio eterno. Si usted deja escapar esta salvación que Dios le ofrece, la puerta se le va a cerrar. O quizás esta noche, con la muerte. La muerte vendrá por usted, vendrá por mí. El Señor le dijo a un hombre, prepárate porque morirás y no vivirás. A otro le dijo, necio, que estaba haciendo planes para mañana,
Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. No sabemos. Cuando Dios diga, esta noche tienes que abandonar el mundo. Y si así Dios decide esta noche venir por usted, la puerta de salvación se le ha cerrado si no ha creído en Cristo. Pero si ha creído en Cristo, usted partirá a la presencia de Dios, a la casa del Padre Celestial. Será salvo, salvo de la condenación, por haber creído en Jesucristo. Solo por haber creído, no por obra, dice, solo por la fe. La fe, confianza total y única, no en lo que nosotros podamos hacer, no, en lo que Cristo es y en lo que Él hizo. Mi fe debe ser colocada en Él, mi confianza. Cristo es Dios, Cristo es hombre, y Él murió por mí. Él me ha salvado, y me ha salvado muriendo en la cruz, recibiendo Él el castigo. Yo creo, yo acepto, y Dios dice, tengo vida eterna. Crea en Él, crea en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Así dice las Escrituras. Dios bendiga su palabra. Muy bien. Muchas gracias damos a nuestro hermano Alejandro por esta primera parte de la reunión. Vamos a tomar la segunda parte. Les voy a compartir un texto que va a servir de guía para nuestro... Aquí está. Es un texto que nos sirve de guía y permite que podamos iniciar el tema. Ahí está. Salmo número 100. Veamos, por favor, es un salmo cortito. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso es todo. Eso es todo el Salmo 100. Voy a hacer un cambio acá para que podamos tener, mire, lo que se me ocurrió durante la tarde, hacer un cambio. A ver, ¿se ve bien? Sí, más o menos bien. Sí, ahí está. Tenemos de fondo el Salmo y podemos entonces continuar con esta segunda parte. Este es un Salmo de un autor desconocido. No se sabe si realmente fue David o no. Podría ser. Pero es un salmo al que se le llama también Salmo de la gratitud. Cosa de ver el salmo y ver la maravilla. A ver, voy a achicar un poquito creo que puedo achicar un poquito mi imagen. Ahí, sí, por ahí está mejor. Perfecto. Entonces, es un salmo que hace un llamado universal a ser agradecidos con Dios. A todos, a todos los habitantes, no solo a su pueblo. Dice, habitantes de toda la tierra. Está lleno de sencillez, es un salmo muy sin complejidades, no tiene un lenguaje sofisticado, es un salmo... Yo recuerdo cuando niño, en otrora en la Iglesia Católica, cantábamos este salmo. Yo no sabía que era el Salmo 100, pero cantábamos este salmo con la letra prácticamente igual, y era parte del repertorio que teníamos cuando íbamos a la iglesia.
Este salmo hace una descripción de lo que debería ser la vida del creyente en el día a día. ¿Sabía usted? ¿Se lo habría imaginado? En solo 5 versículos nos presenta siete acciones a efectuar. 7 acciones a efectuar. ¿Ya? Mire, a ver si logro. Aquí está muy difícil. Cantad, servir, venid, reconocer, entrad, alabad y bendecid. Así que los quiero invitar a que hagamos un análisis rápido de este precioso salmo, que, vuelvo a insistir, debiera ser un norte en nuestro día a día. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que este salmo debiera conducirnos cada día? Por supuesto que sí. Vamos con el primero, cantad o cantar. Cantad es el imperativo. Nos está diciendo que cantemos. Canten, cantad. ¿Sabe que en el cantad, en el versículo 1, se nos invita a cantar con gozo, a cantar con alegría? No es así nomás. No es cantar por cumplir, no es cantar por seguir la letra. Nosotros en las reuniones presenciales cantábamos 2 himnos normalmente. Al principio, los martes cantábamos, los jueves también cantábamos 2 himnos. Es una muy buena práctica, trae también alegría al corazón y entendemos por la Escritura que el Señor se agrada de sus hijos cantando. Pero aquí hay gozo, así debe ser el cántico, con gozo, con alegría, porque es una forma de alabanza. Está relacionado con la gratitud, ¿eh? Bastante, y se realiza con motivo de algún evento alegre. ¿Qué evento alegre, dice usted, voy a tener yo? Mire cómo estamos. Bueno, el creyente tiene muchas alegrías por las que estar contento y por las que cantar y dar gracias. El cántico debe salir del alma, del corazón. Normalmente, bueno, ya lo mencioné, cuando nos juntábamos, cantábamos al Señor y vaya que incluso traía alegría al corazón. O sea, se canta con alegría, pero una vez que tú cantas, parece que rebosa aún más la alegría. Sabe, hermana, hermano, debiéramos cantar más seguido. Pero como no nos juntamos, podríamos cantar en nuestra mente, entonar himnos de alabanza. Eso es lo que nos invita el Salmo. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Usted y yo, cantemos. Podemos susurrar, podemos mentalmente caminar y cantar al Señor. Ahí está, primera acción revisada. Vamos con la segunda. Y también versículo 2. Servid al Señor con alegría. Está ahí. Esa partecita de ahí. Servid al Señor con alegría. Sinónimos de esta palabra: trabajar, desempeñarse, ejercer algo, honrar, incluso honrar también, ministrar o servir, prestar, otorgar. Se trata de realizar un servicio, hermana, hermano, un trabajo para el Señor. Pero dice que hay que hacerlo con alegría. No es obligado. No es porque, es que tengo que yo hacer esto. ¿Por qué no lo hace otro? No, que no hay nadie más. No es por obligación, es servir con alegría. ¿Sabe por qué yo sirvo? ¿Por qué usted sirve? Porque Dios nos da la oportunidad de servir. Ya el Señor nos encargó presentar el Evangelio, llevar el Evangelio a toda criatura y en todo lugar. Nos dio un mandamiento, que nos amáramos. Es una forma de servir, amar, en vez de enjuiciar, en vez de dedicarnos a otra cosa, amar, servir.
todo hacerlo como que se estuviera haciendo para Dios, aunque yo lo esté haciendo para un hermano, para una hermana, para alguien que incluso no conozco, pero que yo sé que hay una necesidad. Hermana, hermano, ¿cuántos de nosotros servimos hoy? Hicimos un servicio. ¿Cuántos? ¿Ya? ¿No lo hizo usted? Ok, no lo hice yo. Bien. Tenemos tiempo todavía. Bueno, no alcancé, ya se hizo tarde. Mañana. Propóngase cada día servir a alguien, darle un servicio. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. El Señor lo manda. Y además hay que hacerlo con alegría. Hay que buscar ese servicio, buscarlo. No siempre está tan evidente. Sí, muchas veces es evidente, pero otras veces hay que buscarlo. Búsquelo. Sirva a Jehová con alegría. Sirva al Señor y sirva al Señor a través de servicios a mis cercanos, a mis próximos, incluso a personas que pudiera yo no conocer. En el trabajo, en el estudio, donde yo esté, además, alegres, porque Dios nos da la opción. Yo le aseguro que es muy diferente trabajar alegre que con rabia. Los creyentes debiéramos ser personas alegres. Debiéramos ser personas alegres. Otro servicio, lo que yo hago, hacerlo bien, pensando que es para el Señor, no es para el jefe, no es para el profesor, no, es para el Señor. El creyente tenemos un corazón regenerado. A veces se nos olvida. Tenemos un corazón regenerado. Y ese corazón regenerado automáticamente y desinteresadamente sirve. Hermana, hermano, servir a Jehová con alegría. Sigue el versículo 2 con nuestra tercera acción. Venid o venir. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué es esto? Ir a la presencia del Señor con regocijo. Otra vez. Fíjese que cantar alegre, servir con alegría, venir con regocijo. ¿Se fija la forma? O sea, hay una acción y hay una forma, una manera, con regocijo. Es que yo no tengo motivos para estar alegre. Hermana, hermano, ¿no tiene motivos para estar alegre? ¿Ha tenido muchos problemas con esta pandemia? ¿Ha tenido problemas en el trabajo? ¿Ha tenido problemas con los vecinos, con alguien de la familia? Ya, y eso es más poderoso, es más potente que la alegría de la salvación que Dios le otorgó y el perdón que Dios le otorgó. ¿Ya se olvidó, hermana? Hermano, ¿se olvidó que sus pecados y mis pecados están perdonados? Esa alegría desborda nuestras vidas, o debiera hacerlo. En todo lugar, venir al Señor. No nos olvidemos que el Señor está en todo lugar. Y si queremos congregarnos, donde 2 o 3 presentes está nuestro Señor, nos congregamos en su nombre, está Él, está presente. El Señor está presente en nuestras vidas, vive el Espíritu en nosotros. Entonces nosotros podemos ir al Señor. Podemos ir, no tenemos que ir al local para ir al Señor. No tenemos que ir a un templo para ir al Señor. No tenemos que ir obligados. Podemos ir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario actuar. Debemos ir con regocijo, dice acá, con regocijo, con júbilo, con alegría, sin pendientes, sin pendientes. Si hay algo que no es alegría, que no es felicidad interior con alguien, vamos, saldemos esa cuenta primero, saldemos y así podemos ir alegres al Señor. Pero ¿sabe qué? Lo principal, tenerlo aquí, al despertar cada día, vamos
a la presencia del Señor permanentemente, donde estemos, porque el Señor está en todo lugar, en todo lugar. ¿Qué dice el versículo 3? Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo, no nos hicimos a nosotros mismos, no nos creamos nada, ni cercano que somos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Ahí está. Reconocer, sinónimos de esto que nos ayudan. ¿Qué es eso de reconocer que Jehová es Dios? Bueno, es comprenderlo de verdad. Tener el conocimiento, tenerlo en consideración, distinguir al Señor nuestro Dios de cualquier otro Dios. Tantos dioses que hay, dioses pequeños, dioses aquí a la mano. Saber. Este conocimiento de Dios no es solo teórico, es un conocimiento experimental, es un conocimiento de saber quién es, saber qué quiere y sobre todo saber qué quiere para mí y qué quiere de mí. Es un encuentro personal, es un encuentro auténtico con la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es un encuentro con un pastor, con una autoridad, no, es una autoridad terrenal, es reconocer a nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, que Él nos hizo y que Él nos salvó y que nos adquirió y que somos pueblo suyo y que somos sus ovejas y Él es el pastor. ¿Has tenido ese encuentro? El creyente sí, los creyentes sí, lo hemos tenido. Oye, ¿y por qué vives triste entonces? ¿Y por qué vives amargado? Yo no digo que no podamos tener una tristeza o una amargura, por supuesto. Hay eventos, hay cosas en la vida que nos dan momentos tristes. Pero ¿es para vivir así? ¿O ya pronto recordamos en qué nos ha convertido nuestro Señor? Hoy debiéramos tener comunión permanente con nuestro Señor. Comunión permanente. Con los hermanos no tenemos mucha comunión, por lo menos física, pero tenemos comunión permanente con nuestro Señor. Así debiera ser, manteniendo el pecado a raya en nuestras vidas. Es una forma de tener comunión con el Señor en oración, en lectura, en devoción al Señor. Conocer a Dios, comprender su palabra, obedecerla, ponerla en obra cada día, no vivir como antes. Eso es reconocer que Jehová es Dios, que nos hizo, que somos suyos, que somos su pueblo y ovejas de su prado. Entrad. Versículo 4. Entrad. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Eso se refiere posiblemente a la acción en el templo. Algunos comentaristas que estuve por ahí indagando, algunos comentaristas de la escritura, hay gente que hace análisis de la escritura y uno puede nutrirse de eso y puede también adherir a esos comentarios o puede no adherir. No son la verdad, la escritura es la verdad. Algunos comentaristas dicen que es posible que este salmo, esta parte, la cantaran los sacerdotes, invitando al culto a los creyentes. Es muy posible. Ya nosotros lo desconocemos. Antes del Señor Jesucristo, los sacerdotes, solamente ellos entraban a ciertos lugares del templo. Y de hecho al lugar santísimo tras el velo, entraba solo el sumo sacerdote.
Sin embargo, el Salmo nos invita a entrar con acción de gracias, a entrar con alabanza por sus atrios. ¿Sería una palabra profética? Porque hoy día, después de nuestro Señor, después de la obra de la cruz, después de que el velo se rasgó de arriba abajo, el Señor nos invita a entrar hasta su misma presencia, al lugar santísimo, pero ya no físicamente, entrar espiritualmente. Lean en la carta a los Hebreos, no sé, capítulo 10, nos invita a entrar y que nos acerquemos confiadamente. Que hay un sumo sacerdote que ya entró con sangre inocente, su propia sangre, nuestro Señor. Él ya entró y satisfizo a nuestro Dios, y por lo tanto nosotros que hemos sido lavados con esa sangre, con esa misma sangre, podemos entrar y somos invitados a entrar en este salmo. Entrar hasta la misma presencia del Señor, en oración, en gratitud, en alabanza. Esa entrada no es para buscar perdón. Esa entrada no es con un holocausto, un sacrificio, ¿no? Ya no es necesario sacrificio. No es necesario buscar el perdón ya fue otorgado. El holocausto ya fue entregado, nuestro Señor. Esa entrada es para acción de gracias. Gratitud por quien hizo el sacrificio total, nuestro Señor. Es una entrada diferente. Podemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Aquí dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabar. Alabadle, dice ahí el versículo 4. Alabadle. Después dice bendecid su nombre. Aquí hay unos sinónimos, vamos con esos sinónimos, alabar, aclamar, cantar incluso, cantar también se puede tomar, celebrar, declarar, exaltar, glorificar. ¿Qué cantidad de actividades tenemos los creyentes? Y a lo mejor algunas están pendientes, no las hacemos regularmente y podemos hacerlas en la intimidad que podemos tener con nuestro Dios, en la intimidad y en la actividad cotidiana. ¿Sabe que no necesitamos ir al local para hacer todas estas cosas? La alabanza es una acción de gracias que se manifiesta de muchas formas, en oración, en cántico. La alabanza se realiza debido a lo que Dios ha hecho. Yo alabo lo que Dios ha hecho por mí. A modo de comparación, la adoración es aquello que se hace por lo que Dios es. En cambio, la alabanza es por lo que Dios hizo y hace. Aquí estamos llamados a alabarle. Y también, dice ahí el 4 al final, bendecid su nombre. También hay sinónimos de esto. Loar, dar alabanza, saludar, emitir dicha. Dicha. Eso es también sinónimo de alegría. Arrodillarse frente a. La bendición de su nombre tiene que ver con una consideración especial por la persona, por el nombre, por la obra de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bendecir. Proferir una alabanza, mencionar un pensamiento favorable, dar loor a la persona de nuestro Señor. Bendecir su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová salva. Jesús. Qué precioso el Salmo. Yo lo canté tantas veces y no me
no me detuve a pensar. Primero, bueno, es un salmo de alabanza, pero por supuesto hay mucho que analizar respecto a lo que nos invita a estas 7 acciones: cantar, servir, venir, reconocer, entrar, alabar y bendecir. Precioso, precioso. Al creyente, este salmo nos muestra la actitud que tenemos que tener frente a Dios. ¿Y sabe qué? Es cierto, el salmo está orientado a nuestra actitud frente a Dios, pero perfectamente podríamos pensar en nuestra actitud frente a casi cualquier persona. Una actitud de alabanza, de gratitud, de alegría, una actitud de dependencia de Dios. Es una actitud que debiera reflejar lo lejos que estamos del mundo. Porque yo le pregunto, estamos lejos del mundo, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero no estamos muy cerca del mundo. ¿O sí? ¿O sí? El autor de este salmo refleja una lejanía del mundo y una cercanía de Dios permanente. Y estas acciones que hemos descrito son permanentes, son en todo momento, no son a veces. No son mientras estamos en la reunión o mientras vamos al local o mientras nos encontramos con otro creyente. Es siempre. Es siempre. El salmista nos invita a permanecer en Dios, a permanecer en su presencia, pero con una actitud alegre. Eso lo menciona en varias ocasiones. Una felicidad plena, una felicidad verdadera, una felicidad genuina. Les invito, hermanas, hermanos, a que podamos buscar cada día, en todo momento, en todo lugar, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que transmitimos, podamos buscar esa actitud de gratitud a nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta doble presentación de tu palabra. Gracias por darnos a tu Hijo. En Él, Señor, tenemos todas las cosas. Él ha logrado todo para nosotros. Nosotros somos su pueblo, somos sus ovejas y queremos tener esta actitud de alabanza, de adoración, de gratitud en todo momento. Gracias, Padre Celestial. Gracias por colmarnos de bendiciones y gracias por llamarnos hijas e hijos. Te agradecemos y quedamos en tus manos para el resto de la reunión y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.